Ya estoy grabando y inicia la presentación. Creo que ya se ve, ¿no? Sí, se ve, doctor. Se ve. Ya, gracias. Ya, entonces hoy día, ya la tercera clase de este módulo, ya vamos aterrizando eso. ¿Qué son estas propuestas agroforestales? ¿No? He explicado un poco el contexto histórico, la necesidad ya con este contexto actual, la degradación ambiental, las amenazas climáticas, todo este modelo de desarrollo ajeno a la región que se viene imponiendo y que viene poniendo en jaque a los sistemas de los medios de vida tradicionales de la región. Entonces, frente a eso, las propuestas agroforestales serán una opción. Sergio, ¿me estás queriendo preguntar algo o es por accidente que tu micrófono siga abierto? Ya, ok, gracias. Disculpe, no. Ya va bien. Dale, si tienes una pregunta. No, doctor, está bien, disculpe. Ya. Continuamos. Ok, gracias. Entonces hoy es la idea de hablar sobre este tema de las propuestas agroforestales como tal. Me olvidé cambiar la fecha de mi presentación, pero es para hoy viernes, ¿no? Entonces, yo terminaba ayer un poco con la idea, ¿será que ese es desarrollo cuando después de todo este tiempo de colonización la gente realmente pierde su cultura, pierde sus medios de vida tradicionales, terminan prácticamente esclavizados los que sobreviven, incluso porque hay muchos que sufren esos genocidios, estas enfermedades y todo que había desde la época colonial de los españoles y que continuaron hasta en tiempos republicanos aquí en el norte. Y de ahí con los nuevos cambios, con las organizaciones sociales, la redistribución de tierra, el mejor acceso a los recursos ya como una tenencia propia, ya logran recuperar un poco esta vivir bien, la forma de vida y ya la independencia económica. Y de ahí, ahorita aparecen esas propuestas como entrar en la ganadería, en la agricultura mecanizada, pero no tanto como dueño del hato, porque no van a poder tener los recursos suficientes la gran mayoría de la gente para comprarse un buen hato de ganado. Entonces más es la opción de convertirse en el economía, el criador del ganado ajeno, ¿no? Y lo mismo con la agricultura mecanizada, en muchos casos la opción para el campesino indígena, el poblador tradicional de la Amazonía, la opción es muchas veces termina alquilar su tierra o tal vez conseguir un trabajo como tractorista o algo así, ¿no? Y la otra foto representa el tema del oro, que también no son los dueños de las barcazas, de las dragas, sino las personas que están ahí ensuciándose con el mercurio, contaminándose y contagiando sus propios ríos para tratar de ganarse la plata del día nomás, ¿no? Porque para más no da. En ninguno de estos rubros, cuando estás de empleado, de personal mal pagado, maltratado en muchos casos, ¿no? Entonces, no parecen opciones interesantes. Entonces, frente a eso, ¿qué plantean, no? Y ayer ya alguien lo mencionó, que había leído en este documento que le sugerí de BOCINAP, ¿no? El bloque de organizaciones campesinas indígenas del norte amazónico, que mientras están peleando por la tierra también se dan cuenta, o sea, lo que quieren hacer con esta tierra es para acceder a esos recursos forestales, a poder ser dueño de su propia castaña, de algo de su propia madera, que siempre sigue siendo todavía una opción económica también, para hacer su propia agricultura, algo de ganadería, aunque sea a pequeña escala o con animales menores, pero una producción que combina lo agrícola, pecuaria, pero también forestal, e incluso lo agroforestal ya como un concepto, ya también la combinación en el mismo tiempo, el mismo espacio, y con principios agroecológicos también, ¿no? Uno que no es solamente decir no vamos a utilizar venenos, el principio agroecológico es también utilizar lo que tienes en tu territorio
para producir lo que tú necesitas y lo que vas a vender para mejorar tu nivel de vida, no esclavizarte para tratar de acceder, de cumplir con la demanda de un mercado, que al final el mercado tiene que estar al servicio del productor, no el productor al servicio del mercado. Ese es también un concepto de la agroecología, ya más desde un enfoque sociopolítico, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta que sale de la región, donde quieren combinar esos diferentes productos, considerando la vocación, las riquezas que hay en la región, ¿no? Y entonces eso empieza a darse ya en la región. Los productores mismos, como decía, que formaban sus comunidades libres, donde empezaron a crear sus OTB, sus organizaciones de base vinculadas a la Federación de Campesinos, la Confederación a nivel nacional, y creando así esas organizaciones y en esta figura de comunidades campesinas e indígenas, también empezaron ya a desarrollar sus sistemas productivos, que al inicio eran sus pequeños chaquitos, algunas gallinas y patos, y poco a poco empezó a tomar forma y tener mayor planificación, ¿no? Entonces, en estos espacios, justo con el estudio de la OIT, que había hecho en los 93, creo que fue la Organización Internacional de Trabajo, que demostró que todo ese tema de la castaña todavía fue un sistema de semi-esclavitud, donde debido a los préstamos altos que tenía que sacar la gente para poder ir a la castaña y después vender esta castaña ya por un precio predeterminado al patrón, nunca salieron de estas deudas. Entonces, frente a eso, decían, tenemos que promover otra opción de desarrollo para esta gente, y de ahí empiezan a crearse las primeras ONGs ya en los años 95, 96, se aprueba la nueva ley forestal, entonces ahí también empiezan a trabajar propuestas de aprovechamiento forestal más sostenible, con un enfoque más social, y en este momento también empiezan entonces a trabajar técnicos en la región, preguntando a esta gente cómo vamos a trabajar, ¿no? Y la verdad, en este momento discutieron también la posibilidad de trabajar con ganadería, de trabajar con madera, de trabajar con el arroz, por decir que ya era un cultivo muy ampliamente distribuido en la región como principal cultivo para la seguridad alimentaria. Pero cuando ya analizas la vocación de la región, te das cuenta que este arroz no produce mucho. O sea, cuando analizas cuánto tiempo dedica un campesino para cultivar y cosechar este arroz, en promedio se gana como unos 20 o 40 bolivianos por día de trabajo invertido. O sea, menos de lo que podría ganar como jornalero. Pero es una buena opción cuando no tienes de dónde más sacar tu alimentación, digamos. Pero netamente como un enfoque de seguridad alimentaria, y no con un enfoque comercial, porque la verdad no es una opción comercial interesante. Lo mismo más o menos para el maíz, la yuca, un poquito mejor gana, plátano un poquito más todavía, pero se mantiene más o menos esa figura porque nuestros suelos no son buenos, la vegetación en la región es muy fuerte y requiere mucho labores también para controlar las plagas y todo esto. Entonces, frente a esto, además los riesgos de sequías, inundaciones, plagas de insectos, predadores, animales que de repente comen todo tu arroz o tu maíz o lo que sea, ¿no? Los capibaras o los ceboices o cualquier animal que pueda entrar. Entonces tienen estos problemas. Lo que es también interesante es resaltar esta vocación de la gente, que también se nota que no están pensando mucho en la agricultura como una opción de hacerse rico, digamos. No han vivido la goma, han vivido la castaña y tienen conocimientos y habilidades para eso. No están acostumbrados a plantar un árbol, cuidarlo durante décadas para después aprovechar la madera. Necesitan algo a corto plazo, por ejemplo. No están acostumbrados a criar una vaca cuando normalmente salen al monte, cazan o pescan y tienen este ratito. O sea, invertir mucho tiempo para a largo plazo cosechar algo no es lo típico que hacen, ¿no?
Entonces ahí también analizando estos conocimientos, esas habilidades, las experiencias que la gente misma tiene, sus gustos, se nota que tienen esta visión forestal en gran parte, ¿no? Y esta figura que muestra a la derecha, la explicaba ayer también como que la composición de ingresos hasta el momento es más de la mitad de los ingresos de las familias en el campo amazónico viven o más de la mitad de sus ingresos es forestal en muchos casos, o casi siempre, ¿no? Entonces, frente a eso, con esa experiencia que hablaba también, esos conocimientos, formas tradicionales de trabajo, que tal vez ya no se encuentra en esta escala como lo que mostraba con los tiempos prehispánicas, pero todavía hay esta forma de cultivar, de domesticar el bosque y aprovechar esos recursos que están allá. No lo ven como una selva virgen intocable, más bien lo consideran como su medio de vida principal. De allá sale la castaña, sale la goma, si todavía hay mercado para esto, pero sale también la opción de hacer un chaquito. Puedes ir a cazar, puedes ir a pescar, puedes recoger tus materiales para construir tu casa. Cuando te enfermas, de ahí sale tu remedio. Entonces el bosque es vida para la gente, ¿no? Entonces, frente a eso, sale la propuesta, tenemos que trabajar con el bosque, tenemos que incluso tratar de simular este bosque. Y al final un sistema agroforestal es eso, ¿no? Es una copia de la naturaleza prácticamente, donde optimizas un poco las relaciones entre las plantas, ¿no? Lo principal, lo típico es siempre hacer algún croquis. Aquí a propósito uso un ejemplo bien sencillo hecho en alguna comunidad que dice a cada 5 metros pongo mi cacao y entre medio pongo otras especies frutales como la carambola o algún cítrico o achachairú, lo que da en la región, digamos. Y en otra parte ya pongo también algún maderable. Al inicio pongo también la banana o plátano. Entonces esa es forma de trabajo, de pensar en lo horizontal, a cuántos metros pongo, es pensando, por ejemplo, el plátano, ahorita lo puedes sembrar y ya cosechas a corto tiempo, aquí al año, primeros 2 años, aprovechas esto y este ya te da una sombrita también para que entre medio ya el cacao tiene también suficiente espacio para crecer, ¿no? Entonces hay toda una planificación horizontal para garantizar que una planta no la tapa a la otra, pero sí la ayuda a evitar problemas de sequía, a evitar problemas de demasiada luz o más bien la falta de luz. Entonces es toda una planificación de cómo estas plantas se pueden apoyar mutuamente, ¿no? Entonces eso es lo que le llamamos la estructura horizontal, digamos, ¿no? Pero un bosque también tiene una estructura vertical, donde tenemos diferentes estratos en el bosque, ¿no? Y podemos pensar en la Amazonía natural, la castaña es un árbol emergente. Más abajo hay frutales, palmeras, otros árboles que tenemos en un bosque. En un sistema agroforestal copiamos este mismo concepto. Podemos incluir mara, podemos incluir cedro, la misma castaña se presta para el sistema agroforestal en densidades limitadas nomás, porque ocupa mucho campo y ocupa también muchos nutrientes y otros, y mucha luz también. O sea, no da para ponerle mucho y pensar que abajo puedes poner otra capa sumamente densa, ¿no? Pero tenés ahí tu otro estrato ya más bajito, la luz llega en gran cantidad todavía a estos árboles, donde podemos incluir las palmeras, como decía, que también los cítricos, por ejemplo, pueden estar en ese nivel, o esto también un poco el nivel más bajo, como el cacao, crece en esta semi-sombra, ya debajo los otros árboles, ¿no? Y de ahí depende un poquito de la intensidad de tu sistema agroforestal. En la región, lo típico es que simulan bastante el bosque y hacen densidades muy altas, con muy alta variedad, diversidad de especies, pero hay una tendencia hasta sistemas agroforestales más comerciales, donde quieres optimizar esa producción de tus cultivos comerciales, como el cacao. Y el cacao está bien al inicio, que tiene algo de sombra para que pueda desarrollarse y no sufrir demasiado las sequías. Pero una vez que está más grande y quieres optimizar tu producción, la verdad necesita bastante luz. Incluso en otras zonas hay hasta monocultivos donde ya
tratan de eliminar casi 100% todo lo que es la sombra. Entonces ahí eliminan esos estratos superiores, ¿no? Y el cacao, por ejemplo, no se combina bien con castaña porque la castaña tiene copas muy densas, pero además tiene otros requerimientos de tipo de suelo, de tipo de la cacao aguanta más las inundaciones y la almendra para nada, digamos. Entonces hay diferencias que se puede considerar y que tiene que considerar para una buena planificación. Y lo que también es importante es estos últimos estratos allá abajo, donde ya tienes tus cultivos anuales al inicio de tu producción agroforestal, pero donde en el tiempo también puedes promover cultivos o especies que ayudan a generar una cierta cobertura para proteger este suelo de las inclemencias de la luz solar, de la lluvia que cae con mucha fuerza y que va erosionando tu suelo y dejándole una capa de vegetación abajo, proteges ese suelo y esos, digamos, los conceptos básicos de un sistema agroforestal de garantizar que estas plantas se apoyen, ¿no? Incluso puedes incluir leguminosas, ¿no? No sé, tal vez no todos conocen, pero las leguminosas tienen la capacidad de capturar nitrógeno del aire, tienen unos bacterias nitroficadores dentro de sus nódulos, de sus raíces, y esto capta el nitrógeno y lo convierte en nitratos que ya es absorbible por las demás plantas. Entonces ayudan de esta manera a garantizar que hay nutrientes en el suelo, sobre todo cuando después de un tiempito lo podas y incorporas este material en el suelo, entonces vas mejorando tu suelo para garantizar que haya más nutrientes para las otras especies como tu cacao o también tus árboles maderables o todo lo demás que tenías en tu parcela, ¿no? Entonces ahí es un poco la teoría, es que vas a lo horizontal, a lo vertical y también en el tiempo garantizas una combinación muy buena de cultivos, ¿no? O sea, vos puedes iniciar tu chaco como lo normal, casi con tu maíz o tu arroz. Muchas veces lo combinan en distancias bastante amplias por los suelos tan pobres que tenemos en la región. Pero entre medio ya entonces tienes espacio para poner algunas plantas de cacao o de las demás plantas en esta estructura horizontal que habíamos hablado y le pones ahí entre medio. Lo que puedes aprovechar que el plátano, por ejemplo, es una especie que se da muy bien en sistemas agroforestales, que te da cierta sombra y además mantiene como humedad alrededor de la base de este plátano, y este favorece que allá al ladito puede crecer otra planta como un cacao. Lo mismo podríamos hacer con un pacay, un árbol leguminosa que da cierta sombrita, que ya va capturando este nitrógeno, ya va generando materia orgánica que ayuda a través de sus hojas para garantizar una semisombra, un suelo ya más fértil, más sombrita. Entonces genera condiciones más favorables para plantar otros árboles posterior a eso, ¿no? Entonces son procesos que cuando empieces con tu cultivo agrícola, posteriormente ya tienes ahí la posibilidad de plantar otras cosas entre medio y eso se va desarrollando en el tiempo y con el tiempo ya el plátano lo tienes que eliminar porque va a empezar a dar demasiada sombra o ya tu cacao necesita más espacio o tus otros cultivos que tengas y poco a poco se va convirtiendo en un bosque donde la verdad ya no hay los cultivos agrícolas, por lo menos no en gran cantidad, ¿no? Aquí a veces tiene todavía una manchita con alguna plátano, otra manchita con un poco de gualusa. Aquí en la región lo típico es bastante que se improvisa, ¿no? O sea, tienes una estructura original con distancias, pero más es que la gente también deje que el mismo bosque también decide lo que va a crecer. Si ves que en alguna parte aparece una almendra, aunque no lo sembraste, igual la vas a dejar y vas a permitir que aquí a largo plazo tenés tu almendra en pleno sistema agroforestal. Aunque técnicamente tal vez no es óptimo porque da una sombra a tu cacao y para tu cacao no es lo mejor, la gente igual lo considera valioso esta almendra y lo deja allá. Y así sucesivamente, ¿no? Igual nace abajo una japaina, que es como un patojucillo que crece aquí en el sotobosque muchas veces, sobre todo en las zonas húmedas. Y es una planta que forma una capa muy linda que en el sotobosque, permitiendo que haya esta humedad en el suelo, que haya esta
esta vegetación que va acumulando materia orgánica en el suelo. Y cuando ya te toca cosechar, unos machetazos muy fácil para eliminarla, para que ya puedas moverte libremente por esta área y cosechar, por ejemplo, tu cacao. Entonces, son prácticas que la gente misma ha ido desarrollando y creo que es importante resaltar esto. O sea, no es solamente una teoría de libros o lo que se lea, pero un trabajo de desarrollo que se ha ido haciendo juntos con la gente. O sea, algunos técnicos vinieron a la región, esas ONGs que se formaron como CIPCA, como IFAI, que fueron uno de los primeros que iniciaron aquí en Riberalta, en Cobija Vía Herencia, y en el resto del país hay muchos otros nombres, digamos, pero empezaron a trabajar y copiaron, por ejemplo, las propuestas del Alto Beni, de La Paz, de Brasil, y más o menos trajeron algunas ideas, ¿no? Incluso cometieron sus errores como tratar de sembrar cacao en la altura donde los suelos son muy ácidos y donde la verdad no da, pero también con la gente juntos, probando, acomodando, fueran ahí cambiando un poco esas propuestas originales, ¿no? Entonces ese fue todo un proceso de consolidación donde la misma gente de las comunidades se daba cuenta que el arroz no era una opción demasiado interesante, donde la ganadería estaba para mucho fuera de su alcance, pero los sistemas agroforestales que requieren principalmente mano de obra para empezar a invertir no requieren grandes inversiones, que ellos mismos pueden producir sus plantines, y era también una forma de seguir consolidando la tenencia de la tierra. Lo consiguieron en papel, pero cuando ya pones tus propias plantas alrededor de tu casa, la gente va a reconocer que ahí has trabajado, que esas plantas son tuyas. Y este es algo que también era importante para la gente en su momento. Entonces, ya poco a poco más personas iban adoptando estas propuestas, donde también es importante resaltar que se iba capacitando promotores. O sea, no eran solamente técnicos como este compañero, un brasileño que vivía aquí en Riberalta, que sigue viviendo, que enseñaba con esas experiencias de Brasil, pero enseñaba a los mismos tacanas, campesinos, gente de la región, que eran estos promotores que en realidad hacían la capacitación a la mayor parte de la gente. Entonces ahí también hay una mezcla entre estas propuestas técnicas teóricas y los conocimientos locales, un trabajo conjunto, donde también es interesante mostrar, por ejemplo, tanto ayer hablamos un poquito así el tema de los colonos que vienen, y hay varios promotores, gente andina, digamos, ¿no? Que ya vive 20, 30 años aquí en Riberalta, pero personas que aprendieron y que más bien se capacitaron como promotores y que rápidamente aprendieron el concepto y lograron aplicar de forma muy buena, ¿no? Altamente productiva, digamos, ¿no? Porque muchas veces la gente andina sí tiene un concepto más comercial, un enfoque más de también tratar de mejorar su economía más que la gente local, digamos, ¿no? Pues salen así estas propuestas y con el tiempo se iban madurando, enriqueciendo esas propuestas. Por ejemplo, con CIPCA, donde yo he trabajado 5 años, nuestra propuesta, de forma resumida, era eso, la agroforestería era una parte, pero dentro de un concepto de manejo forestal más amplio, como una gestión territorial, donde manejas tu bosque en una forma sostenible, rotando tus cultivos, utilizando la agroforestería como una forma de enriquecer tu bosque, y además con asociaciones productivas que permitan también dar valor agregado, ¿no? Entonces es todo un trabajo desde la producción, la transformación, la comercialización, pero además con un concepto de gestión de territorio, de gestión de riesgos, de protección y adaptación al cambio climático, que requiere también todo un trabajo orgánico y de capacitaciones, de desarrollo de capacidades humanas, y además con un trabajo de incidencia hacia las políticas públicas regionales y nacionales para tratar de garantizar que el gobierno también reconoce ese tipo de propuestas que fueran construidas con la gente, como yo decía, ¿no? Y ese es un poco en lo productivo. La verdad también hay la parte social, la parte ambiental, que también es todo parte de esto.
Y en la práctica, ¿cómo se ve eso? ¿No? O sea, tenés tus viveros. Al inicio, varias ONGs trabajaron con sus viveros comunales. Con el tiempo, un poquito más han ido identificando, digamos, los promotores, la gente que más le gusta. Se han dado cuenta, no todos son agroforestales, ¿no? Hay gente que le gusta la ganadería, hay otros que solo quieren ir a pescar y ir a la almendra, pero hay gente que tiene esos dedos verdes, que le gusta trabajar con las plantas. Entonces, muchas veces han optado con el tiempo a esos viveristas ya familiares o una persona que planta y que cultiva para toda una comunidad, donde ya con los proyectos se asegura que esas plantas llegan a todas las familias y que hay un intercambio por allá, ¿no? El tema de la implementación como tal empieza, como decía, con esta planificación horizontal, vertical en tiempo, como cómo voy a organizar mi sistema, mayormente en los chacos que la gente está acostumbrado a hacer, ¿no? La rosa tumba y quema. Una vez que han hecho su chaquito, cuando ya han cosechado su maíz o incluso cuando están empezando a sembrar, digamos, entre medio ya pones tus plantas y de ahí hay todo un trabajo de seguimiento para asegurar que esto realmente se establece como sistema agroforestal, donde entre medio del plátano, por ejemplo, tienes tu planta de cacao, de copoazú o otros que ya están desarrollándose, aprovechando de esas funciones ecosistémicas de cada planta, ¿no? Muy importante también el tema del manejo. Una vez sembrado, por ejemplo, el cacao requiere sus podas de formación, garantizar que tienes una planta no muy alto, que tiene sus tres ramas que optimizan su producción, su crecimiento, y cómo también incorporar la materia orgánica ya dentro del suelo y garantizar que la luz realmente llega a las plantas, que tengas la distribución adecuada, ¿no? Entonces, todo un trabajo, también control de plagas, de enfermedades, todo un trabajo que no lo voy a poder explicar en todo detalle, pero hay una guillita por allá que pueden consultar también en la literatura que sugerí, ¿no? Y aquí también se ve, ¿no? Ese trabajo donde un promotor va enseñando a sus compañeros de la comunidad estas prácticas agroforestales, esas teorías, y donde también, como decía, incorporan sus propios conocimientos para ir desarrollando ya unas prácticas realmente adaptadas a la región, ¿no? Que son ya 30 años, digamos, que se está promocionando ese tipo de producción a partir de todos esos conocimientos ancestrales que, como yo decía, ya son prácticamente una agroforestería que la gente hacía, ¿no? Ya domesticaron, ya tenían cacautales aquí hace miles de años. Entonces, sobre esta base se ha podido seguir trabajando y de ahí ya todo el proceso también incorpora ya la transformación, como decía, ¿no? Este es el ejemplo del cacao, fotos antiguas de cómo se iba ya manejando. Ese es un cacao silvestre o un cacao amazónico natural de la región, no el híbrido, pero el nativo, que no da la misma cantidad en volúmenes, pero sí es un cacao de muy buena calidad en términos organolépticos, como dicen, ¿no? Sabor, aroma. Entonces, al inicio, bastante sencillo, ¿no? Bastante la forma tradicional de cómo elaborar las pastas y elaborarla en casa nomás, con una moladorcita doméstica, digamos. Pero con el tiempo se ha ido trabajando. Aquí también el tema de los intercambios, por ejemplo, aquí a Seibo, han ido a Brasil, han ido al Alto Beni, a diferentes lados también los productores para ver cómo se produce allá y para tratar de combinar estos conocimientos y aplicarla en la región. Tema de participación en ferias, donde también ven más la demanda de los consumidores, el tipo de productos que se pide, y donde también van desarrollando esas otras capacidades, ¿no? O sea, no es solo producir, también es vender y organizarse para poder transformar, donde esos son ejemplos también de esa misma organización APARAP, que es una asociación de productores agroforestales de la región amazónica de Bolivia, que una asociación productiva que principalmente se ha especializado en cacao, con base en Riberalta, que abarca unos 8 diferentes municipios entre Beni y Pando,
y especializado en esta producción de cacao, ¿no? Como aquí en la región. Hay otros en el sur de Beni, en el Tibnis, en otras partes de Pando. Hay muchas organizaciones similares. Y ya después de APARAP, que yo creo que se formó en 98 o 2000, por allá más o menos fue creado, digamos, esta asociación. Más o menos los mismos tiempos había otra asociación apoyada por otra ONG que también empezó a trabajar más con Copoazú y ya con Asaí. Y ahorita en Riberalta creo que son 10 asociaciones. Ya se ha ido sumando primero otras ONGs y con el tiempo también las instituciones públicas que han ido apoyando, ¿no? Con programas como Acceso, Empoderar, DETI, PAR, todos esos programas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, que han también optado por este mismo concepto asociativo de poder trabajar con frutos amazónicos aquí en la región. Son las asociaciones que han tenido mayor permanencia en el tiempo. Yo creo que hay muchas otras asociacioncitas que se forman de un momento al otro para producir plátano o pollo, pero muchas veces no tiene mucha duración con esas, tal vez porque las inversiones son bastante grandes, ¿no? Aquí también estamos hablando APARAP que tiene ya un capital invertido entre infraestructuras y equipos de más de 1 millón de bolivianos, yo creo, ¿no? Entonces ya se ve la maquinaria a gran escala y para ir aumentando volúmenes, que en la práctica no es tan fácil, ¿no? Muchas de estas máquinas también ya requieren ser reemplazados y cada proyectito da un equipito más, una infraestructura más, pero es difícil también garantizar una continuidad. Pero en términos generales podemos ver que ya tenemos como una cadena productiva completa, ¿no? Desde la implementación de los viveros, los sistemas agroforestales, el manejo también en sistemas en cacautales silvestres que hay también en la región, control de fuego y otros problemas ambientales, el tema de la transformación en el campo, ya el fermentado de cacao, pero también esta transformación ya industrial en la planta transformadora de la asociación, toda la parte orgánica, toda la parte comercial. Entonces, toda una cadena productiva ya muy completa y ya estamos aquí hablando en realidad de un complejo productivo, ¿no? Donde ya tenemos también relación con SENASA, que ya sabe cómo garantizar la inocuidad alimentaria de este cacao, donde ya hay acceso al mercado, donde ya tienes acceso a créditos, al tema impositivo, le estás manejando ya, estás negociando con tus compradores. Entonces, es todo un complejo donde la cadena productiva es una parte, pero donde también hay todos esos servicios de apoyo que se viene consolidando, ¿no? Y 20, 30 años atrás no lo había para cacao. Algunas personas cosechaban cacao y lo vendían a Brasil nomás, digamos, ¿no? Alguien a veces lograba mandar una cierta cantidad al interior del país, pero no había un mercado consolidado en la región. Lo mismo con otros frutos, ¿no? El copoazú. Nadie conocía, ni siquiera en la región de Copoazú, la han traído de Brasil en su momento, algunas ONGs han empezado a producir y ya es algo que se produce en Riberalta para el interior del país, digamos, ¿no? El azaí, otro producto, no tanto en sistemas agroforestales, más del bosque, porque se ha empezado a trabajar de esa manera y donde ya se consolidó y que ahorita cuando un campesino quiere cosechar azaí, hay muchas opciones donde venderla, la materia prima, y hay muchas asociaciones que también ya llevan esta materia prima ya procesado al interior del país, ¿no? Entonces, es todo un avance de construcción que se va haciendo y donde ya tenemos el producto como tal, en este caso el cacao, y que además había sido reconocido ya como uno de los mejores cacao del mundo. ¿No? Usted se da para ganado 2, 3 veces ya un premio en estas competencias internacionales. Entonces es también una valoración que realmente es un producto bien hecho, digamos, ¿no? Entonces eso como una explicación en términos generales de cómo funciona, hacia lo rápido. Si alguien quiere, hay este video de sistemas agroforestales que ya está en mi Google Drive, donde pueden ver ya un poquito más técnicamente cómo se ha venido promocionando. Hay algunas guías, de Joaquín Mills, por ejemplo, es bien interesante, él es del interior, al Alto Beni, creo.
pero es uno de los primeros que ya hacía sus sistemas agroforestales, agroecológicas, y que ha servido mucho como ejemplo para esa región también. IFAI es la otra ONG que yo mencionaba, CIPCA tiene otras cartillitas, entonces son material un poco para mostrar ese ejemplo. Y aquí también en esta lista de publicaciones que yo sugiero, es también este estudio de Bosbach y Cruz, que era un estudio que hicimos en 2015 con CIPCA para analizar los beneficios, que es mi siguiente presentación que tengo preparado para hoy, que también hay en forma de folleto, ¿no? Y hay un Excel también en el Moodle para los que realmente quieren entender un poco más los beneficios económicos y todo esto, que permite calcular todo, cuánto de insumos y cuánto de beneficios realmente hay alrededor de esos sistemas agroforestales que he presentado, ¿no? Pero eso le voy a mostrar en la siguiente presentación, ¿no? Porque ahí está un poco la pregunta. ¿Se puede cuantificar los aportes de estos sistemas agroforestales al desarrollo de la región, a la seguridad alimentaria? Porque ahorita le expliqué el concepto, cómo técnicamente se lo viene trabajando, pero siempre era la pregunta, ¿será que realmente aporta? ¿Vale la pena esos aportes? Pues esa es la pregunta que quería hacer a ustedes también, a ver qué les parece. ¿Será útil esto o es algo que tal vez le falta escala? A ver qué dicen ustedes. A ver, le voy a terminar la presentación aquí. Y a ver qué dicen ustedes. Por favor, aquí un momento para poder intercambiar algunos criterios, tal vez alguna pregunta, tal vez alguien que conoce experiencias similares y tiene una duda todavía. ¿Qué dicen? Los sistemas agroforestales que presenté son los que ustedes se imaginaban, coinciden con el concepto que conocían, que por ejemplo el Sergio ahorita hablaba del ejemplo en Brasil. La experiencia es similar, el concepto lo ven distinto. Dime, Jaime. Sí, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, sí, yo justamente tengo a la mano la guía de sistemas agroforestales de Joaquín Mills, ¿no? Que es una guía en la cual también justamente nos hemos basado en Ixiamas, en el municipio de Ixiamas, ¿no? Donde se han instalado algunas parcelas, bueno, parcelas con las comunidades justamente de sistemas agroforestales, ¿no? Utilizando casi todos las EPs que usted ha mencionado, ¿no? Dentro del sistema agroforestal. Son experiencias que se ha hecho con el municipio, se ha trabajado con el municipio de Ixiamas y con las comunidades aledañas a este municipio, ¿no? Y dentro de esto, bueno, el cacao justamente también era el propósito, y el café criollo, que era también otro de los objetivos, sacar café orgánico, ¿no? Como tenía mercado, la idea era sacar café orgánico y también el cacao. Y justamente también se hizo intercambios con Mercedes, etcétera, visitas de técnicos por allá. Y bueno, se pudo llegar hasta el establecimiento del sistema agroforestal, ¿no? Posteriormente, bueno, ya las comunidades continuaron con este trabajo y yo hace pocos años también atrás volví a visitar la zona y bueno, ya tenían todo este sistema que se había iniciado con este trabajo ya conformado, ¿no? Con todos los niveles, estratos que ustedes estaban mencionando justamente. Se había puesto Mara como uno de los estratos, le hablo casi de unos 20 años atrás, más o menos, ¿no? Y esas maras ya están bastante grandes, ¿no? En el municipio de Ixiamas. Y yo me preguntaba una cosa, doctor, no sé si dentro de estos sistemas agroforestales se podría incorporar también lo que es
las cajas para la crianza de abejas, ¿no? Para la producción de miel, ¿no? Generalmente las familias lo que hacían era poner las cajas, algunas cajas que hemos llevado para experimentarnos, porque también, bueno, nos interesaba producir miel de abeja en las parcelas. Entonces, se entregó dos cajas por familia. Y bueno, la mayoría los hizo, digamos, desaparecer. Los panales, las abejas, lamentablemente ya migraron y solo estaban con cajas vacías, ¿no? Pero hay personas que sí realmente multiplicaron, ¿no? Y tenían varias cajas ya en sus parcelas mismo, ¿no? Dentro del área que eran, digamos, su sistema agroforestal, ¿no? Tal vez posteriormente muchos se quejaban de que les atacaban las abejas, o sus animales, sus ganados también eran atacados, etcétera, ¿no? Y tal vez no es aconsejable incorporar, ¿no? La crianza de abejas. Eso, doctor, gracias. Muy buena, me ha gustado la explicación del trabajo que usted ha estado haciendo. Ya, muchas gracias. Sí, es difícil hacerla así, resumir y más escapado, por ejemplo, ese tema de que no es solo cultivo agrícola y las especies perennes que la llaman, ¿no? Las plantas frutales, los maderables que ya son de varias, de multianuales, como dicen. Hay muchos que aparte de eso incluyen animales, ¿no? Dentro del mismo sistema agroforestal que mayormente cerca de la casa, andan las gallinas, andan los chanchos y el hecho que caen un montón de frutas allá es una ventaja porque les sirve para alimento para esos animales. Y la apicultura es muy bien compatible con todo esto, pero un poquito ese como el factor cultural es importante ahí, ¿no? Como la gente no está acostumbrado de criar abejas y le tiene miedo a la abeja peto porque realmente pica nomás, ¿no? La melífera que le llaman aquí abeja peto o peto abeja. Entonces ahí no todos están dispuestos a trabajar con eso, ¿no? Igual no consiguen todos sus trajes y para hacer la pequeña escala, o sea, a veces ponen la cajita porque sí, porque alguien les sugirió que le pongan, pero realmente no la aprovechan. Y lo que yo veo aquí en Riberalta un poquito es que son pocos productores que realmente han empezado a criar abejas, pero ahorita los jóvenes en más casos ya lo ven interesante porque sí es un ingreso muy bueno si lo sabes manejar, ¿no? Cada cosechar de 200, 300 pesos que combinan nomás. Y si tienes varias cajas, ya pues te da para hacer un buen complemento a tus otros ingresos, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí es interesante y hay además las meliponas también, ¿no? Si no te gusta que te pican, hay también las abejas sin agujón, esas abejitas nativas y ahí también tienes opciones, no son tan productivas en términos de volúmenes, pero también cumplen un rol de polinización y otros que también puede ser útil, sobre todo en áreas degradadas, ¿no? Que no hemos tocado este concepto todavía, pero es otro rol de los sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, interesante que dices que es similar y sí, gracias por mencionar también esta combinación. Creo que otro aspecto que se combina muy bien el tema de la medicina natural. Como tienes un sistema agroforestal, como un huerto alrededor de tu casa, incluyes muchas diferentes especies, no solo cacao y 1, 2, 3 especies más, como tal vez comercialmente es lo más interesante. Se nota que la gente lo utiliza realmente para experimentar, ¿no? ¿Qué tal da la acerola en mi región? ¿Qué tal combina el mango? Pucha, había dado mucha sombra, entonces ese tengo que poner más afuerita y ahí van multiplicando ya a otra escala ya con esos aprendizajes, ¿no? Y entre medio ponen también sus plantas medicinales, también lo quieren tener cerca de casa y ya lo han tenido, pero también lo van ampliando a veces en escala. Entonces ahí también veo que algunos de los productores más exitosos también son naturistas muy interesantes, digamos, ¿no? Entonces es también algo que combina muy bien. Pero a ver, hay más preguntas. Marcela, por favor, adelante. Doctor, muy buenas noches. Hay una experiencia muy interesante igual en relación a lo que comentaba el compañero,
Yo conozco un emprendimiento acá por Palos Blancos que está asociando incluso piscicultura con el tema agroforestal y está reutilizando, ¿no? Está con especies, por ejemplo, la moringa lo está colocando cerca de las pozas de los peces porque indica que tiene varias propiedades, ¿no? El productor indica que sí, la moringa tiene muchos beneficios y lo está adicionando con, con la producción de peces. Adicionalmente, hay algo muy interesante por la reutilización de los insumos que realiza en el predio, ya que también cultiva aves de corral. Entonces, el señor no compra alimento para los peces, sino que alimenta con lo que viene de las gallinas, por ejemplo, los hígados, ¿no? Todo lo que vendría a ser las menudencias que se llama, es lo que él utiliza para alimentar a los peces y lo está asociando. Entonces, en ese caso, doctor, igual podría corresponder a un sistema agroforestal, que podría ser como una alternativa para un sistema. Podría ser una buena alternativa, o en el caso de que sean especies, por ejemplo, el pacú, que es lo que están criando, no sería tan rentable o no sería tan factible. Sí, no, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? De ver cómo combinar, ¿no? Hay todo este sistema silvopastoriles también, donde combinas árboles con ganado también, incluso con ganado vacuno, simplemente poner unas fajas de cuchi verde o algo así, que permita generar también un alimento para ese ganado mientras que produce tu cerco verde, a horas en alambrado. O sea, son formas que se puede combinar. Al final la agroforestería es muy amplio. Yo hablé de lo básico que, ¿no? El convencional aquí en la región, pero la verdad hay muchas opciones. Ese del pescado es un poco nuevo para mí. La menundensia, por ejemplo, no sería una opción, creo, para el pacú, ¿no? Que es más frutífero, ¿no? Pero para peces carnívoros sí podría ser interesante. Y ya, pues, dependiendo, ¿no? ¿Qué pide el mercado? Dependiendo de qué crece bien en tu sector y si tienes opción de producir barato en tu zona. Y sí, también de utilizar, por ejemplo, los heces de los animales para abonar a tus cultivos. Todo eso es concepto agroecológico, digamos, ¿no? De realmente utilizar esta producción local y buscar cómo multiplicar tu producción con una producción favorece a la otra, ¿no? A ver, ¿qué dice Rafael, que conoce eso también? ¿Qué dices, Rafael? ¿Estás con pregunta o con un comentario igual? Oh, ya, se Dice, buenas distraído. noches. Ahí está, ya. Bueno, un comentario, ¿no? Tú sabes que... ¿Me escuchan? Sí, Se fue mi internet, pero ya estoy de vuelta. Disculpa. Ya, porque creo que es el internet también, no sé, si de verdad es un poco inestable, ¿no? Le decía, con la experiencia que estamos teniendo aquí del tiempo de trabajo en Gibraltar, yo te he visto muchos cambios, ¿no? O sea, justamente cuando yo llegué, bueno, se estaba empezando a dar la importancia a lo que era. Sí, ya no te escucho otra vez. No sé si soy yo o eres tú ahora. Hola. Y también ya se por la seguridad alimentaria, todo eso, pero también un poquito hay que ver el tema de la fauna, ¿no? Por ejemplo, yo veo la venta indiscriminada, lo que es el huevo de peta. Lo otro también, no sé si está normado todo eso, también lo que es la cola de lagarto, ¿no? Hay mucha venta eso, que también preocupa en este lado, también habría que controlar, porque también es muy importante, porque está dentro de la biodiversidad. Piensa, no sé, ¿cómo lo ves ese tema tú? Sí, no, son la vida tradicional en el campo tiene nomás mucha recolección, ¿no? Recolección de castaña, recolección de frutos, pero también toda clase de animales, ¿no? Y al final la caza y pesca es algo tradicional y, y creo que ha sido sostenible en muchos momentos, sobre todo cuando la densidad poblacional era relativamente baja. Pero al momento que tiene mucha gente y además esos huevos de peta ya son para una población urbana que se trata de vender,
ahí no hay PETA que alcanza, ¿no? Y ahorita en Riberalta se ve que traen huevos de PETA desde Manurip y desde áreas protegidas y, o sea, ya deberían ponerle freno y ahí los sistemas agroforestales también son una solución muy interesante frente a eso, de garantizar que tenés una producción suficiente en tu área, ¿no? Que tenés en tu propia parcela animales, frutas y ese es un orgullo de muchos productores de decir, tengo el año redondo como invitar un refresquito, ¿no? Entonces, es importante. Esto es una consulta, está escuchada porque parece que 2 o 3 veces se me fue mi internet ya, ¿no? No sé si estorba mucho. Tenemos que seguir nomás, creo que esa es la red aquí. Y si realmente no da, hasta me compro unos megas y trato de conectarme allá, yo creo. Que se puede escuchar, ¿no? Sí, se escucha. Ya, gracias. Gracias, Rafael. Entonces, le doy la palabra a Naira, que es la siguiente que había levantado la mano. Sí, gracias, ingeniero. Bueno, yo quería hacer un comentario, ¿no? Justamente yo trabajaba en un lugar donde comercializábamos varias cosas del Beni, ají de gusano, y azaí, copazú, cosas que antes no se veían tanto en La Paz y creo que en otros departamentos no llegaban, ¿no? Este año, creo que desde hace algunos años la gente ya está comenzando a traer estos productos a la zona andina. Y algo que me produce mucho interés en cuanto ya están desarrollando de alguna forma de que se algunos centros educativos donde promuevan estos conocimientos